hoy vamos a hablar de los 5 ministerios que aparecen en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, creo que versículo 11 en adelante, si no mal recuerdo. ¿Verdad? Por ahí, ¿verdad? Ajá. A donde él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy estaremos hablando, si tiene algo para apuntar, apunte y va a apuntar, si no, simplemente escuche. Hoy estaremos hablando acerca de qué es un apóstol, su propósito y su función, qué es un profeta, su propósito y su función, qué es un evangelista, propósito y función, qué es un pastor, propósito y función, y qué es un maestro, propósito y función. Cuando terminemos de hablar estos temas, de las 5 oficinas ministeriales conocidas como oficinas o ministerio quíntuple. Eso es lo que le llaman ministerio quíntuple porque son 5. Es un término que ha tenido algunas prerrogativas, tanto positivas como negativas, porque aunque la Biblia presenta el ministerio de pastor y maestro en el libro de los Efesios, realmente en el original no lo separa, sino que lo une. Es decir, diciendo que ellos casi cumplen la misma función. Por eso la palabra quíntuple ha tenido ciertas prerrogativas negativas. Algunos la dan positiva, diciendo que sí que son 5, otros que son 4. Bien, entonces, mientras yo estudiaba baja el sonido, por favor. Mientras yo estudiaba acerca de esto para traerlo aquí, hablando de lo que es las 5 oficinas ministeriales principales. Ellos hay más, pero estas son las principales sobre la cual Dios deposita, como dijimos anteriormente en el estudio pasado, una unción especial por la función que cada una de ellas desempeña. Ahora bien, cuando yo empecé a estudiar acerca de eso y empecé a investigar que iba a empezar a escribir acerca de lo que es un apóstol y toda esa cosa, el Espíritu de Dios me habló y me llevó a este texto bíblico que es donde vamos a estar dando inicio, Lucas capítulo 6, versículo 12. Se dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, en aquellos días, hablando acerca de Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vemos allí 2 significados. Cuando yo empecé a estudiar esto, le dije, quiero empezar a escribir acerca de los apóstoles. El Espíritu de Dios me llevó a esta cita bíblica y me llevó a la siguiente prerrogativa. Dice el versículo 13 del capítulo de Marcos, hablando de la misma lección, pero ya por otro escritor llamado Marcos, dice, después subió al monte a orar y llamó hacia lo que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, para hablar acerca de lo que un apóstol, su propósito y función, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, nunca podremos llegar a ser verdaderos apóstoles si primero no somos buenos o verdaderos discípulos. Es lo primero que usted puede anotar. Nunca podremos llegar a ser verdaderos apóstoles si primero no somos buenos o verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque para llegar a describir lo que es un apóstol, primero obligatoriamente tenemos que describir lo que es un discípulo. Y en el libro de Lucas, donde estuvimos leyendo, vemos que Cristo llamó a sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. En el libro de Marcos vemos que estableció a 12, hablando de la misma lección, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué es un discípulo? Para entrar luego a lo que es apóstol. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo. Dice que la palabra discípulo en griego es matetes, con H en el medio. Matetes, que significa aprendiz.
es el alumno de un maestro. La palabra discípulo en griego es matete, que significa aprendiz. Este es el alumno de un maestro. El uso de esta palabra es bien raro en el Antiguo Testamento, pero lo expresa a saber del hombre que escucha y aprende de otra persona a quien tiene por maestro. En el Antiguo Testamento, la palabra discípulo quiere decir del hombre que escucha y aprende de otra persona a la cual tiene por maestro. Vamos a dejar que rápidamente nuestra hermana Dina nos esté leyendo Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4 y 5. Amén. Dicen así: Jehová es el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Bien, gracias hermana Dina. En este texto bíblico que estuvo leyendo nuestra hermana Dina, vemos lo que dice aquí el estudio presente, que en el Antiguo Testamento esta palabra expresaba o demostraba al hombre que escuchaba y aprendía de otra persona a quien tenía por maestro. Si usted quiere, subraya ese versículo en su Biblia. Yo lo voy a leer en otra versión, en la versión americana. Dice así, el mismo versículo que leyó nuestra hermana Dina: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. En este versículo vemos cómo el profeta Isaías nos cuenta acerca de una experiencia que tuvo con Dios, donde él cuenta que mañana tras mañana Dios lo visitaba y despertaba su oído para que oiga como los discípulos. Dios le abrió el oído para que Isaías pudiera escuchar su voz todas las mañanas. Ahora bien, ¿qué es el oído? ¿Qué es el oído? ¿Alguien puede decirme lo que estamos aquí? El oído para usted, que es un concepto suyo. ¿El oído? Ajá. El oído es un órgano que tenemos en la cabeza que se usa para escuchar. Bien. ¿Nuestra hermana Mariana? Tiene que agarrar el micrófono. Pégese más para adelante porque como no somos tantos. Échate más para adelante. Ajá, puedes ponerte ahí que tú no sales en la cámara. Bien. El oído para mí es el órgano, como dijo nuestra hermana Dina, que utiliza cada ser humano para poder escuchar, distinguir los sonidos, las voces. Un ejemplo de eso es en cuanto a los que podemos oír perfectamente y en cuanto a los que son sordos, Sí. lo que tienen sordera. Una persona que tiene sordera, usted le puede hacer un sonido fuerte al lado y no lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque no tiene oído. Pero el que no tiene el tímpano adecuado, porque es el tímpano. No tiene el tímpano abierto para poder escuchar lo que la otra persona está teniendo a su lado. Sin embargo, una persona que tiene una buena audición, que tiene su tímpano en perfecto estado, puede escuchar cualquier sonido que se presente a su lado. Bien, excelente los comentarios o los conceptos. Dice aquí que es el oído, yo lo investigué. Órgano sensorial de la audición, diseñado y creado por Jehová Dios. Y Salmo 94, 9. Alguien que lo busque, por favor, y lee ese versículo. Amén. Dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Bien, oiga lo que está diciendo Salmo.
el que hizo el oído no oirá y el que formó el ojo no verá. Es decir, Dios fue que creó el oído y también el ojo. El salmista aquí en esta porción está diciendo, si Dios creó el ojo es porque ve. Si Dios creó el oído es porque escucha. Bien, vamos a dejar nuestra hermana Dina con Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Es decir, todo lo que nosotros tenemos fue Dios que lo creó. El oído se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído medio es una pequeña cámara que empieza en el tímpano y lleva el laberinto de conducto que constituye el oído interno. La palabra oído se usa en la Biblia en sentido figurado para referirse al proceso completo de la audición. El modo de usar las expresiones prestar oído o inclinar el oído, como aparece en la palabra de Dios, que dice, inclina Israel tu oído a mí, etcétera, o inclinar el oído de uno, da a entender prestar atención con mira a actuar con lo que se ha oído. De manera que cuando Isaías dice que Dios le abrió el oído, era para que escuchara su voz y él actuara, se dirigiera, caminara, hiciera de acuerdo a lo que él había oído. Un oído despierto del cual habla Isaías es aquel que se dispone a escuchar a Dios. Esa palabra disponer que aparece aquí, lo que quiere decir aquel que se coloca para escuchar a Dios. Dicho oído puede estar entre las personas que en un principio hayan estado entre los sordos espirituales. Isaías 43:8. Isaías 43:8. Dicho oído puede estar entre las personas que en un principio hayan estado entre los sordos espirituales. Isaías 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Déjelo ahí. Entonces, la palabra de Dios está diciendo literalmente que es probable que haya miembros dentro de la iglesia que estén sordos espiritualmente. Pero también es probable, como dice aquí el estudio, que esa persona que en un momento el oído lo tenía cerrado, es probable que en cualquier etapa o en cualquier momento de su vida, Dios le abra el oído, como dice Isaías 43:8. Hay gente que están en el culto, pero no entienden el culto, hermano. Es probable que una persona que no entienda lo que escucha o lo que se está cantando o lo que se está predicando, es probable que esa persona esté sordo espiritualmente. Bien. Ok. La Biblia dice que el hombre justo, Isaías 33, versículos 13 al 16. La Biblia dice que el hombre justo es el que escucha a Dios, pero cierra sus oídos a la iniquidad. Isaías 33, versículos 13 al 16. Dice así: oíd lo que estáis lejos, lo que ha hecho, y vosotros lo que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Excelente, hermana Dina. Oiga, qué poderosa palabra aparece allí. En Isaías 33, ese versículo no podemos pasarlo por alto. Oiga lo que empieza diciendo el versículo 13. Dice, oí lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder.
allí muestra a dos tipos de creyentes, unos que están lejos de Dios y otros que están cerca de Él. El que está lejos de Él, estando dentro de la iglesia, solo escucha lo que Dios hace. Pero el que está cerca, experimenta constantemente el poder de Dios. A su nombre. El que está cerca experimenta constantemente el poder de Dios. El que está lejos simplemente es un espectador del que está cerca, que ese está dentro del juego, está presenciando todo y está siendo dirigido e impartido por todo lo que Dios está derramando. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Esa palabra hipócrita que aparece allí, la palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente tiene o experimenta. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. La pregunta es la siguiente: ¿hay hipócritas dentro del pueblo de Dios? Amén. ¿Y por qué? En dos ámbitos. Podemos ver la hipocresía en el pueblo de Dios en dos ámbitos. Bien, explíquele, hermana. El primero es el ámbito de convivencia entre los hermanos. Muchas veces yo veo a Mariana. Dios te bendiga, manita, me río contigo, me divierto con lo que tú dices. Y cuando Mariana me da la espalda, se aprieta tan fea que lo que ella se cree. Y empiezo a difamar, aún no sea con otra persona, pero yo lo estoy haciendo. Si es dentro de mí misma, no importa, estoy pecando. Y también muchas veces somos hipócritas delante de Dios, porque nos presentamos ante Dios fingiendo ser una persona que no somos. Ay, Señor, pero yo no soy así, mira, gloria. Esto, aquello, no. A Dios hay que venirle con un corazón contrito, con la verdad. Al menos yo hago eso. Yo cuando voy ante Dios le digo: mira, yo soy así, tengo este defecto, así. Es decir, hay gente que viene con máscara delante de Dios, como dice la definición. Y a Dios no puede ser burlado, a Dios nadie lo engaña, porque es que Dios nos conoce más que nosotros mismos. Pero hay personas que tienen el conocimiento tan entenebrecido, tan diminuto, que ellos creen que pueden engañar. Dios no puede engañar a ti, pero a Dios no lo engaña a nadie. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Alguien más acerca de la hipocresía puede decir algo? La palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente tiene o experimenta. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento y ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Un ejemplo de eso que podemos ver también es que a veces hay personas que no solamente tienen que ser en el ámbito de la iglesia. Sí, en la iglesia pasa, pero también en el ámbito secular. En lo social pasa, en lo secular. Un ejemplo, yo tengo una fachada de que yo hice tal licenciatura, que agarro y pongo en mi currículo de que yo hice tal curso, de que yo hice tal maestría, y cuando voy a la hora de la verdad, realmente no tengo nada. Voy de manera hipócritamente a decir que yo sí soy. Sí. Eso también lo podemos llamar al ámbito espiritual, como está diciendo nuestra hermana Ledina, que a veces hay personas que van delante de Dios: ay, Señor, ya yo cambié, pero sin embargo, cuando usted da la espalda, cuando usted sale del altar, o por ejemplo sale de la iglesia, usted vuelve a hacer lo mismo que usted hacía antes. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, ni tampoco nadie lo engaña, pero hay personas que a veces están en las iglesias, se pintan de una apariencia y sin embargo cuando salen del pueblo es otra cosa, y esos son llamados hipócritas. La Biblia o el significado, enseña, excelente hermana Mariana, gracias, enseña el por qué muchas personas, la definición, son hipócritas. Primero, un hipócrita es un actor. Ese actor siempre tratará de fingir cualidades o sentimientos que realmente no tiene, como ya ustedes explicaron. Pero esa persona hace eso, ¿por qué? Porque finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia. Hay gente que cambia algo
porque Mariana se lo impuso, pero no porque ellos quieren. Entonces, cuando tú cambias algo porque Dina o Mariana te lo impusieron, tú lo vas a cambiar por el momento. Pero de cualquier desliz, de cualquier toque que Satanás te ve, o de cualquier escapadita que tú te ves, usted volverá a ser lo que usted era. Porque usted actuó bajo un estado de actor, de actriz, simplemente por un momento para que te aplaudieran algo que alguien te impuso a que tú hicieras, pero no porque tú lo sentías genuinamente de corazón. Por ejemplo, me voy a la palabra. Cuando Dios, voy para allá, Vina, cuando Dios quiso cambiar a Samuel, no le dijo a Saúl, perdón, no le dijo, quiero que te vista así, quiero que ahora te comporte así, quiero que mire así. No, dice que vino, se juntó con los profetas, empezó a profetizar, y mientras profetizaba, el corazón de él fue mudado, de manera que en quien dé el verdadero cambio es Dios. Y aún Dios dándolo, como la palabra demuestra, si nos descuidamos, podemos volver a caer en lo que antes éramos. En lo que antes éramos. Por eso usted ve personas, mire, yo he visto personas cambiar por un cargo. Ay, gloria. Es verdad. Sea para bien o sea para mal. Yo le he visto cambiar por un cargo. Personas. Yo he visto personas que cuando no tenían cargo reprendían al diablo, a los demonios y a todo el que se le pusiera cerca, siempre y cuando estuviera haciendo la cosa mal. Pero como ya yo tengo el cargo y yo trabajo con cáncer, y si yo reprendo a cáncer va a hablar con el jefe y el jefe me va a votar, entonces me voy a quedar ¿qué? Callado. Esos eran los profetas pagados, los que comían de la mesa de Jezabel, tenían la autoridad de Dios, Dios lo había llamado, estaban en la fila de los verdaderos profetas, pero decidieron cambiarse para la fila de los falsos. ¿Por qué? Por una posición, por un plato de comida, por un sueldo que tal vez le pagaba. Entonces hay gente que se vuelve hipócrita por la posición que tienen. Hay gente que se vuelve, y usted tiene que ser lo que usted, donde quiera que usted va, hermano. Su esencia nadie se lo puede quitar. Hay gente que van con máscara. El que va con máscara en una iglesia una cosa y cuando llega a su casa es otra. ¿Por qué? Porque en la iglesia se pone la máscara, pero cuando llega a su casa, ¿qué hace, Ángel? Se la quita. Porque lo que tiene es una máscara. Y dice, la hipocresía es el resultado del orgullo. Oiga, qué poderoso esto. La hipocresía es el resultado del orgullo. Porque la gente finge ser lo que no es. Oh, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Dios. La gente finge ser lo que no es. Entonces Dios nos convocó a este pequeño grupito que estamos aquí, a este estudio, para decirnos en esta noche que Dios no está de acuerdo con la hipocresía. Que Dios no quiere la hipocresía en nuestra vida. Que Dios no quiere que nosotros seamos lo que no somos. Dios nos conoce, como decía Dina. Dios te conoce tanto, Hansel, Mariana, que dice la Biblia que cada cabello de tu cabeza Él lo tiene contado. Yo siento la presencia de Dios. Diga, hermana Dina. Hay veces que yo me siento un poco mal porque estoy en un grupo X. No necesariamente tiene que ser la iglesia. Sí. Y yo veo las personas sonriéndole a otra, haciendo el chiste o algo. Que qué bonito está esto. Pero como yo no siento que eso esté bonito, como para mí no es lo que la persona supuestamente están diciendo. Entonces hay veces que yo me siento mal, yo digo, wow, pero yo soy rara, yo soy pesada. Pero porque entonces, tú sabes que no es verdad lo que están diciendo. Y eso se ve como están hablando en el ámbito religioso, en el ámbito secular, en todos los lados. Es decir, yo puedo comerme a Mariana, a Dina con Mariana, comérmela en mi casa. Y en la noche Dina viene aquí y yo la abrazo. Eso es hipocresía, hermano. Entonces, también hay algo, Ale, tú que predicas. Ok, viene un predicador X. La adoración uno no puede limitarla. Pero hay veces, señores, no es un secreto para nadie que uno tiene baja. Sí, claro. Todo el tiempo tú no te en alta, y si tú todo el tiempo te en alta, felicidades porque ya tú estás con Dios. Y hay veces que uno está hasta en baja, tiene ciertas preocupaciones, tiene cualquier cosa, y tú como que no estás muy concentrado en una adoración plena. Entonces, el que predica
Entonces te forza a la gente muchas veces a que la gente hasta haga cosas que no, que en realidad no siente, Alex. Para llenar la expectativa del que está ahí adelante, o para llenar la expectativa del que está sentado y no digan, ay, pero ella está apática. Entonces también ahí hay personas que llevan a uno también a la hipocresía, porque cuando tú haces algo que tú no sientes, esa ya es mi hipocresía. Sí, claro, tú estás fingiendo lo que no es. Porque cuando tú danzas ahí, que para que digan, ay, no, que yo estoy bien con Dios, es una hipocresía, te va para el infierno, hermano. Entonces, hay que ser sincero, hermano. La hipocresía no es de Dios. La hipocresía no es de Dios. Que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no ver propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará seguro. Habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. Ahí menciona 5 puntos diferentes de las personas, de una persona que quiere agravar a Dios, como decía la porción bíblica aquí, el estudio bíblico aquí. La Biblia dice que el hombre justo es el que escucha a Dios, pero cierra sus oídos a la iniquidad. Siempre va a haber iniquidad para que nosotros le fallemos a Dios. Pero dice la palabra que el que se obtenga de hacer estas cosas que yo mencioné, habitará en las alturas. Usted fue diseñado para estar en las alturas. Usted no fue diseñado para estar abajo. Usted fue diseñado para estar arriba. Usted no fue creado para hacer cola. Usted fue creado para hacer cabeza. Por eso dice Isaías 33:16, habitaré en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Dios te va a rodear de rocas y el enemigo no podrá penetrar donde tú estás. Cuando tú te obtienes de hacer ciertas cosas, cuando tú te apartas de hacer ciertas cosas, entonces Dios crea un cerco de roca donde tú estás. Y Dios te dice, fortaleza de roca será tu lugar de refugio. Se te dará tu pan y tus aguas serán seguras. Dios dice, yo no solamente te llevo a las alturas, sino que también te suplo y te doy tu provisión diaria. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios será fiel para contigo. Dice la Biblia que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces, si Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles, imagínese cuando Dios encuentra un fiel. Dice que Dios le dará su pan, que Dios le dará su agua y estará seguro, hermano. Dios es el creador de todo lo que vemos. Y si tú y yo le creemos a Dios, no pasaremos necesidades. Podremos pasar vicisitudes, pero como dijo David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Continuamos hablando del oído. Estamos basados en Isaías 50, versículo 4. El órgano del oído se usa en sentido simbólico en las escrituras. Cuando un siervo, Hansel, busque capítulo 15, Deuteronomio 15, versículos 12 y 17. Hasta el 17, perdón. El órgano del oído se usa en sentido simbólico en las escrituras. Cuando un siervo, escuche este punto que es sobrenatural. Cuando un siervo con cuyo tiempo de servicio había expirado, prefería quedarse con su señor, diciendo, yo amo a mi amo, a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Su oído era horadado con una lesna junto a la puerta, y su oído a partir de ese momento pertenecía a su señor o a su dueño. Oiga, qué poderoso lo que dice allí. Dice, cuando un siervo con cuyo tiempo de servicio había expirado, prefería quedarse con su señor, diciéndole lo que nuestro hermano Cáncer leyó. Quiero que preste atención a esto. Esto es sobrenatural lo que dice aquí. Puede subrayarlo en su Biblia. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviere servido 6, al 7º año lo dejará libre. Era una ley que había para los esclavos. Si yo compraba a la hermana Lucelenia, yo era el dueño de ella
ella trabajaba para mí durante 6 años. Pero al 7º año, por la palabra que Dios había dado, yo tenía que despedirla libre, tenía que dejarla libre. Y dice, y cuando la despida libre, no le enviará con la mano vacía. Le abastecerá literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le dará de aquello en que Jehová tuviere bendecido. Era prohibido despedir a un criado con las manos vacías. Había que bendecirlo, había que darle de lo que Dios te hubiera dado, porque Dios te enseña que no fuiste tú que produciste, que eso no nació por causa tuya, sino que fue Dios que permitió que los frutos crecieran. Y Dios te dice, yo que permití que tu tierra produciera, cuando liberte a tu esclavo, cuando liberte al esclavo que compraste, al 7º año le pondrá la mano llena. Lo enviará con la mano llena. Pero cuánta gente hoy en día nos envían con la mano vacía. Cuánta gente que tienen siervo lo tratan mal. Y es tan duro decirlo, pero lo voy a decir, que gracias a Dios que va a quedar grabado ahí, para sacarlo y decirlo más públicamente. Es tan difícil decirlo, pero a veces, hermano, tienen la voz parte. A veces el dueño del siervo, aún siendo cristiano, lo trata mal. Y viceversa, a veces el siervo, porque el dueño es cristiano, se quiere aprovechar de la cristiandad del dueño para subordinarlo, hermano, y para usarlo, para robarle el tiempo y para no cumplir con el trabajo. Pero aquí está hablando de un siervo que sirvió durante 6 años fielmente a su dueño. Y Dios dice, cuando tú lo despidas al 7º año, lo enviará con la mano llena de todo lo que yo tuviera bendecido. Pero pasa algo. Si Él te dice, no te dejaré, oiga eso, trabajó durante 6 años, y cuando lo van a despedir, le van a la vaca, le van a la oveja, le van a dar arroz, le van a dar aceite, le van a dar harina, y lo van a dar dinero y de todo, lo van a mandar con la mano llena. Pero el siervo dice, no te dejaré. Oiga lo que dice, porque te ama a ti, a tu casa, y porque le va bien contigo. Quiero que traigamos esto al plano de la iglesia. Este siervo trabajó por 6 años, y cuando se iba a mandar para la casa se le puso de todo en la mano. Pero este siervo ama tanto a su amo que él dice, no me interesa lo que tú me ves, me interesa tu persona, me interesa lo que tú eres para mí. Por lo tanto, yo prefiero seguir siendo tu esclavo, seguir trabajando para ti, seguir comiendo de tu mesa, a tener compra, a tener vaca, a tener aceite, a tener dinero, y no tenerte a ti. Oh, gloria a su nombre. Varón, tráemelo aquí. ¿Sabe cuánta gente dentro de la iglesia se conforman con las añadiduras? ¿Sabe cuánta gente dentro de la iglesia dejan a Dios por la añadidura? El día que no tienen nada son fieles, pero el día que Dios lo bendice con cierta añadidura, ellos le dicen, Dios, adiós, nos vemos en la próxima. Pero el que es sabio, el cristiano sabio, le dice a Dios, quédate con tu dinero, quédate con tu arroz, quédate con tu aceite. Yo prefiero quedarme en tu casa, porque estando en tu casa yo tengo arroz, yo tengo aceite, yo tengo vaca, yo tengo oveja, yo tengo de todo. Señores, digna, aterricemos en esto. Cuando él se fuera libre, las compras que le dieron no se le iba a acabar, el dinero no se le iba a acabar, pero si él se quedaba cerca de su amo, siempre tendría comida disponible. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria. Siempre iba a tener alimento disponible, siempre iba a ver a su amo. Y él dice, yo no me voy. Pero ¿por qué no te vas? Porque yo te amo a ti. Usted tiene que venir a la iglesia no por lo que Dios te da. Tú tienes que venir porque tú amas a Dios. No por lo que Dios puede darte, ni por el vehículo, ni por el esposo, ni por la novia, ni por el dinero. No, esas son añadiduras. Tú tienes que venir a la iglesia porque tú amas a Dios.
Este siervo dijo, yo no me voy de la casa. Pero ¿qué? Es que tú no te puedes quedar en esa comisión, que no me voy. ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio es el siguiente. Entonces, si tú te quedas, tienes que darme la oreja. Será la ley. Oiga esto. Entonces tomar una lesna. Una lesna era una puya. Una puya larga, fina. Yo le dije a la hermana Adriana que la sacara y la trajera, pero no pudo venir ella. Y orará su oreja contra la puerta. ¿Sabe lo que hacía? Venga aquí, hermana Dina, por favor, párese, disculpe. ¿Sabe lo que hacía el siervo? Venga acá, hermana Mariana, venga acá. Póngase aquí, por favor. Mire lo que hacía. Yo soy el dueño de Mariana. Venga, póngase ahí. Mariana se le cumplieron los 6 años. Se tiene que ir. Yo le puse de todo en la mano, pero ella dijo, no, yo te amo a ti, yo me quedo en la casa. El dueño decía, ok, hay una ley para eso. No te puedes quedar si no cumplimos la ley. Tienes que darme parte de tu oreja. Y yo la voy a pegar en el poste de la casa. Y el dueño agarraba la oreja de Mariana y la pegaba de la puerta. Esta es la puerta, mira aquí qué fino, ¿usted ve? Aquí, hermano, esta es la puerta. Entonces agarraba la oreja de Mariana, la pegaba aquí y con la lesma la clavaba y le hacía un hoyo en la oreja. Gracias, hermana. ¿Usted le dolía o no le dolía? Wow. Voy a preguntar, ¿le dolía o no le dolía? Le dolía. Pero él decía, yo prefiero aguantar dolor cerca de ti que vivir en abundancia lejos de ti. Santo Dios, así es. Yo siento a Dios aquí, hermano. Gloria a Dios. Yo prefiero que me pisoteen cerca de ti que estar en abundancia lejos de ti. Y él decía, quédate con la oreja si quieres, pero de tu lado yo no me voy. Y el hombre prefería que le hicieran un hoyo en la oreja como símbolo de que todo el tiempo iba a estar a disposición de su amo. A muchos de ustedes hay que hacer un hoyo en la oreja. Oh, gloria. Oh, gloria. Porque cuando tienes el hoyo en la oreja, cuando tienes el hoyo en la oreja, no escucha a Dios cuando tú quieres, sino cuando Él quiera. No hace lo que tú quieras, sino lo que el amo diga. Esa señal que daba el amo era para que el siervo, cada vez que el amo lo llamara, el siervo podía estar en el campo donde quiera. Y el amo llegaba. El siervo llegaba y decía, dígame mi amo, ¿qué tengo que hacer? Vaya y haga esto. Ok. Cuando le digo te doy mi oreja, le está diciendo, todo el tiempo estará disponible para ti. Usted está llamado para estar disponible para Dios. ¿Y cuántos de ustedes le dicen a Dios que no cuando Dios le envíase algo? Le están faltando el respeto a Dios. Le están diciendo no, me interesa lo tuyo, pero no a ti. Pero este siervo, esto que acabamos de ver, ¿sabe de qué es? Es tipología de Cristo en la iglesia. Amén. Es tipología de Cristo en la iglesia. Cada miembro, yo quisiera que esto estuviera lleno aquí. Cada miembro que está aquí tiene que tener la oreja horadada. Tiene que tener la oreja pegada a Cristo. Pegada. Porque la mayoría de gente que está en nuestra iglesia a nivel general solamente buscan a Dios por lo que Dios le da. Por la oveja que Dios tiene para ellos. Por la vaca y por el chivo. Pero la gente no busca a Dios porque ama a Dios. Ese siervo dijo, yo te amo a ti. Yo amo estar contigo y yo me voy a quedar aquí. Así que él prefería aguantar dolor para estar cerca del amo que tener abundancia y estar lejos de su amo. A su nombre. Era un hoyo que le hacían en la oreja. No era agua que tenía, era sangre que botaba. Pero él decía, prefiero botar sangre cerca de ti que estar lejos de ti y no sentirte y no verte. Santo Dios. Con respecto a la gran necesidad que el hombre tiene de no ver a Dios, esta es la última parte de esta sesión. Con respecto a la gran necesidad que el hombre tiene de no ver a Dios, sino de oírle. ¿Escuchó? El hombre tiene necesidad no de ver a Dios, sino de oírle. En el sentido de prestar cuidadosamente atención, obedecer su palabra. Según indica un escritor llamado R.C. Venter. En la Biblia, la palabra clave de la relación del hombre con Dios es oír más bien que ver.
en las religiones místicas, la experiencia religiosa más elevada era ver al Dios al cual ellos servían. Pero la Biblia, que preconiza con actitud religiosa fundamental la obediencia a la palabra divina, coloca el énfasis en oír su voz. La fórmula más importante de la religión en Israel se caracterizaba por la expresión: oye, oh Israel. Cuando Dios dio los mandamientos, la primera frase que pronunció fue esta: oye, oh Israel. Es decir, el que es de Dios no es el místico que ha tenido una visión, sino el que oye la palabra de Dios. Juan 8:47. Búsquelo, hermana Dina, por favor. El que es de Dios no es el místico que ha tenido una visión, sino el que oye la palabra de Dios. Juan 8:47. 8:47. Sí. Dice así: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Escucharon? Ay, ¿Qué papá. tablazo? ¿Escucharon, hermano? Dina, léalo de nuevo, léalo de nuevo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Escuchó, hermano, esta escuela bíblica debería estar lleno con esa palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso ustedes no la escucharon, porque no son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios le gusta escuchar la voz de Dios. Le gusta escuchar la palabra de Dios. Ansía que llegue el viernes para la escuela bíblica. Ansía que llegue el martes para escuchar el mensaje, para escuchar el pastor el domingo. Anhela con ansia la palabra de Dios. Porque el que de Dios, según la Biblia, el libro que usted tiene en su mano, según la Biblia, el que de Dios no es el que ha tenido una visión. Y mira que muchos hombres de Dios tuvieron visiones sobrenaturales, pero la Biblia lo descalifica. Porque el que es de Dios, para Dios, no es el que ha tenido una visión, sino el que escucha la palabra de Dios. Dice aquí, fue la primera parte que acabamos de relatar, hablando del hombre que escucha a Dios. Ahora vamos a hablar del hombre que aprende de Dios. Estamos definiendo la palabra del Antiguo Testamento, lo que quería ser un discípulo. Entonces vimos que es bien en el Antiguo Testamento saber que esta palabra discípulo expresa el saber del hombre que escucha y aprende. Ya hablamos acerca del hombre que escucha a Dios. Ahora vamos a ver el hombre que aprende. Vamos a ver a tu hermana Mariana para que nos esté leyendo Primera de Reyes 19 hasta el 21. Presta atención a esto. Hablamos del hombre, estamos hablando de discípulo. Un discípulo es aquel que escucha y aprende. Ya hablamos del hombre que escucha. Ahora vamos a ver el hombre que aprende. Primera de Reyes 19 hasta el 21. Partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, dice esta historia que acaba de leer nuestra hermana Mariana, una historia bien conocida, es acerca del llamamiento de Eliseo. Voy a leer algunos versículos, el versículo 21 específicamente, donde dice: se volvió y tomó un par de bueyes. Voy a leerlo en diferentes versiones. Dice: Eliseo se fue a su casa, tomó un par de bueyes y lo mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Dice la Reina Valera contemporánea: se dedicó a servirle. La 60 dice: y se levantó
a servirle. La palabra de Dios para todo, otra versión dice, entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Estamos hablando de que usted no puede llegar a ser apóstol si primero usted no es discípulo. Y aquí vemos un ejemplo claro de lo que es un discípulo en la historia de Elías y Eliseo. La 60, donde estuvo leyendo nuestra hermana Maribel, dice se levantó a servirle. Pero en la Reina Valera contemporánea dice se dedicó a servirle. En la palabra de Dios para todo, dice se convirtió en su ayudante. Y dice, la palabra enseña, donde anteriormente estuvimos leyendo, que Eliseo se dedicó a servirle a Elías. Dice aquí. Esta palabra, te doy la oportunidad ahora. Esta palabra, dedicar, en el diccionario bíblico proviene de un verbo hebreo que significa nazar, que quiere decir dedicar, la cual significa básicamente mantenerse separado, estar separado o retirado. ¿Se acuerda usted de lo que estuvimos leyendo en la doctrina acerca de la santidad? Bien, esto va de la mano con esto. Dice que esa palabra que aparece allí en el hebreo antiguo significa nazar, que lo que quiere decir es mantenerse separado. Cuando dice que Elías se dedicó, Eliseo se dedicó a servirle a Elías, lo que está diciendo es que se separó, estar separado o retirado. Por eso fue que Eliseo mató los bueyes y se retiró del campo para servir a Elías. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que queremos que hay gente dentro de la iglesia tratando de ser o de llegar a ser apóstol o de ser buenos discípulos con los bueyes vivos. Y usted tiene que saber que usted no puede ser discípulo con los bueyes vivos. Eliseo tuvo que matar los bueyes para servirle, por eso dice, y se dedicó a servirle a Elías. Cuando dice se dedicó, lo que está diciendo se enfocó a servirle a Elías. Y todos los que estamos aquí conocemos la historia de Eliseo, que terminó recibiendo el ¿qué? La doble ¿qué? Porción. La doble porción. Pero esto le costó años de servicio. Entonces hay gente que quiere la unción, pero no quiere servir. A su nombre. A partir del momento que Eliseo mató los bueyes, le está diciendo a Elías, a Elías y a Dios le está diciendo, a partir de hoy, dejo de trabajar para la tierra y empiezo a trabajar para el cielo. A partir de hoy, dejo de trabajar en el campo y empiezo a trabajar para el reino de Dios. Entonces usted tiene que saber en esta noche que usted no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Porque el llamado conlleva dedicación. Por eso dice la palabra de Dios, se dedicó a servirle a Elías. Para que no se te vaya. O sea, en otras palabras, el hombre de Dios se forma sirviendo. Repítalo, hermana Dina. El hombre de Dios o la mujer de Dios se forma sirviendo. Agarré esa palabra. El hombre y la mujer de Dios se forman sirviendo. Cuando usted sirve, le da una galleta al diablo, a los demonios y a los burlones. Porque siempre van a haber burlones que te van a decir tumbapolvo. My God. Que te van a decir que tú eres un tumbapolvo. No es que tú eres tumbapolvo. Es que tú estás sirviendo a alguien porque tú sabes lo que ese alguien carga. El hombre de Dios se forma sirviendo. Mientras más usted sirva, más útil usted será. Dice aquí, en hebreo que se escribe, esta palabra también tiene otro significado en hebreo, que se escribe kabez, lo cual significa santificar. De manera que cuando usted se aparta para algo, se está santificando. La consagración de la persona, generalmente el apartamiento de la cosa para el uso de Dios. Volviendo a lo anterior dicho acerca de Elías y Eliseo, en 2 de Reyes 3:11, en la versión purificada, una versión de la Biblia, podemos observar cómo muchos años después Eliseo era conocido. Vamos a ver, ya Eliseo dejó de ser servidor de Elías.
Ya Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, ya Eliseo recibió la doble porción. Se cree que Eliseo trabajó cerca de Elías alrededor de 8 a 15 años. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Voy a repetir eso yo. Dice que uno de los siervos del rey de Israel, cuando preguntaron si había un profeta genuino, un profeta verdadero, 3 reyes están en un desierto, se le acaba el agua, sus enemigos lo están persiguiendo, y dice la palabra de Dios que cuando preguntaron, un siervo levantó la mano y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Esa era una de las formas como Eliseo le servía a Elías. Cada vez que Elías tenía sed, Eliseo buscaba agua y se la daba a Elías. A su nombre. Cada vez, trayéndole este tiempo, cada vez que el piano predique, Alex se va a encargar de no solamente comprar el agua, servírsela en un vaso y dársela para que él se la beba. ¿Estamos aquí todavía? Porque eso es un servicio. De esta manera era uno de los servicios que prestaba Eliseo a Elías, dándole agua para que él bebiera. Es decir, este texto bíblico nos muestra que muchos años después la gente y los reyes no buscaban a Eliseo por lo que profetizaba simplemente, pues ellos habían ido mucho más, habían habido muchos más profetas. A él lo buscaron porque le servía a Elías. ¿Escucharon? No lo buscaron por la profecía que cargaba. Es lo que quiero decirle, hermano. No lo buscaron por la profecía. No dijeron: él profetiza bien. Cuando él profetiza, no. Dijeron: aquí está Eliseo, el que le servía a Elías, dándole agua en su mano, como dice la versión. Es decir, hermano, usted no será conocido simplemente por lo que profetice, sino más bien por el nivel de servicio que tenga. ¿Escuchó? Usted no será conocido por lo que cante, ni por lo que predique, ni por lo que profetice. Será conocido por el nivel de servicio que tenga. Dime cuál es el nivel de tu servicio y yo te diré el tamaño de tu profecía. Hay momentos que lo que tú profetizas no combina con lo que tú haces. Oh, gloria. Ay, santo. Oh, gloria. Su nombre. Lo que pasa es que la gente ha malinterpretado el término servir. Y en la palabra, el grande no es que el servivo, sino el que sirve. A su nombre. Así que mientras usted pueda servir, sirva. Cuando usted lo necesiten para algo, aunque lo hayan traicionado, aunque hayan hablado mal a su espalda y usted se dio cuenta, siga sirviendo. Siga sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque el servicio que tú hagas le tapará la boca a tus enemigos. Siga sirviendo. Cuando yo descubrí esto, cuando yo aprendí esto, sí, porque estamos en la realidad, somos humanos, estamos en la iglesia, pero somos humanos, y las cosas, estamos en una carne, hermano, y lo que tú haces me duele, oíste, lo que tú me haces me duele, sí, me duele, hermano, pero cuando yo descubrí esto, me di cuenta que hay que hacerse el loco. Te hacen daño. A veces el que más te necesita, el que más daño te hace. Lo voy a dejar ahí. El que más te necesita, el que más daño te hace. Así que sírvele. Hazte el loco y sírvele. Ríete, sirve. Que al final Dios mostrará el resultado. Dios mostrará el resultado. Así que a partir de hoy yo te traigo este estudio para que te dediques a servir. ¿En qué eres bueno dentro de la iglesia? Sirve. Sirve. Varón, te necesito para que mueva la bocina. Y tú eres bueno moviéndola. Porque la hermana Maribel te pisó. No digas, no voy a mover. No, muévala. Sí, ok, yo voy a moverla. Venga y muévela.
Sirva, porque tú no serás conocido por lo que tú cantes o por lo que tú profetices. Será conocido por lo que tú sirvas. Un ejemplo de eso es mi madre, Ajá. que en gloria esté, como dicen, mi mamá fue una persona que sirvió mucho. Todavía tenemos el legado de mi madre. Todo el mundo dice, no, doña Ana, aunque ella no está aquí en La este gente mundo, dice, dicen Ana. voy a doña interrumpir Ana. eso. La gente dice, voy para donde Ana Bollo. Voy para la fritura de Ana. La gente no menciona a Maribel, ni siquiera Amanda, ni Fernelli. La gente la gente no conoce a esa gente, ni le importa a esa gente. La gente va por el legado que dejó la señora, porque ella se dedicó a servir, y mientras ella sirvió, ella dejó huellas. Y hoy en día la gloria se bebió. Hay una efectividad porque su hija fue su discípula. Y hoy en día, donde antes estaba Ana, ahora está su hija Maribel. Lo que antes Ana cocinaba, ahora lo cocina Maribel. Pregúntame por qué. Porque ella aprendió a su lado. El discípulo camina de la mano con el maestro. Así es. Entonces el cuerpo de Ana no está, pero el sazón de Ana sigue funcionando. ¿Me están siguiendo, hermano? Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque alguien lo aprendió a su nombre. Alguien lo aprendió. Hay muchísimos ministerios que han muerto. Chiche Ávila, hombres que han muerto, hombre de Dios, Catherine Kuhlman, Jonathan Edwards. El cuerpo de ellos se fue, pero el ministerio está vigente todavía. Y está disponible para ti, para mí. ¿Sabes cómo vino Juan el Bautista? ¿Con qué vino? Con el espíritu y el qué. ¿Y el poder de quién? De Elías. El cuerpo de Elías no estaba, pero el espíritu sí estaba. Su nombre. Ay, gloria. Pero bueno, eso es una cosa, es otra cosa. Dice, sin embargo, en los evangelios, el Nuevo Testamento, por lo general, ya en el Nuevo Testamento, por lo general, el término discípulo, estaban hablando de discípulo en el Antiguo Testamento y marcamos dos pautas diferentes. Dice, por lo general, el término discípulo se relaciona con el grupo más íntimo de Jesús. ¿Escuchó? Los que le acompañaban en sus viajes evangelizadores y a quien enseñó e instruyó. Jesús enseñaba a sus discípulos con el propósito de que llegaran a ser como Él. Veamos algunos versículos que apoyan este comentario. Vamos a terminar casi aquí ya. El tiempo avanzado. ¿Alguien puede decirme la hora? Y 25. La 8. Deme 5 o 7 minutos más para terminar el término de apóstol. Vamos a ver, dice aquí, veamos algunos versículos que apoyan este comentario. De que Jesús enseñaba a sus discípulos con el propósito de que llegaran a ser como Él. Dice Lucas 6:40 en la versión Dios habla hoy. Ningún discípulo es más que su maestro. ¿Escuchó? Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Escuchó eso? Ningún discípulo es superior a su maestro, pero cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Dice la traducción lenguaje actual, otra versión. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios, sabrá lo mismo que él. ¿Usted ve por qué hay gente que no aprende? Porque empieza algo, pero no lo termina. La clave del éxito de un ministerio está en empezar y terminar. Las cosas no se dejan a media. Si usted empezó sirviendo, termine sirviendo. Si empezó como alumno, termine como alumno. Porque hoy usted es alumno, pero mañana será maestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente. Los alumnos no son superiores a su maestro. Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. El alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Y el último versículo dice así: no hay discípulo que sea superior a su maestro, pero cualquiera que madure
llegará a ser como su maestro. ¿Por qué? Porque el estudio te hace crecer, te hace madurar. Aunque usted no lo vea, aunque usted tal vez no lo crea o lo dude, cada clase que usted viene, usted está creciendo espiritualmente. Usted está desarrollándose, usted está madurando. ¿Por qué? Porque está teniendo un conocimiento de algo que no lo tenía. Lo que se te enseña hoy no es necesario que se te enseñe mañana. Ya lo que se te enseñó hoy, ya tú tienes la capacidad para impartírselo a otro mañana. Porque ya tuviste la oportunidad de escucharlo. Y dice, el último dice así: ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine sus aprendizajes, será como su maestro. Ahora bien, si nos vamos al mismo libro de Lucas, capítulo 14, 25, 28 al 33, nos daremos cuenta que para pasar de discípulo a apóstol, estamos definiendo, es algo muy largo, hermano. Estamos definiendo lo que es un apóstol, propósito y función. Y estamos hablando, ahora que vamos a entrar a eso, dice, ahora bien, si vamos al mismo libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25, 28 y 33, nos daremos cuenta que para pasar de discípulo a apóstol, antes de ser apóstol, tiene que ser discípulo. Dice, hay un precio, costo, gasto que pagar. Es decir, no se puede pasar de discípulo a apóstol sin pagar un precio. Ahora bien, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol proviene del griego apóstolo, que significa delegado, uno que es enviado, mensajero o embajador. En la iglesia primitiva, para ser apóstol, debía de reunir ciertas condiciones. 2, haber visto a Cristo y haber estado con Él desde el principio de su ministerio. Y segundo, haber sido testigo de la resurrección del Señor. Eso se encuentra en Hechos 1, 21 al 23. A la luz del uso del Nuevo Testamento, se puede decir en general que apóstol es alguien enviado con una misión. ¿Escuchó? Un apóstol es alguien enviado con una misión. Pero hoy en día a cualquier persona tiene el título de apóstol. ¿Escuchó eso? Y no todos son apóstol. Porque para ser apóstol primero hay que ser ¿qué? Discípulo. Y hay gente que no fueron discípulos de nadie. Se pusieron ellos a pastorear y ahora ellos mismos también se pusieron el título de apóstol a su nombre. En este sentido estricto, un apóstol es un enviado por Dios que va al mundo, a predicar a Cristo, a fundar iglesia, confirmándola, como dice Hechos 16, 4 y 5, y los cuales ejercen una gran autoridad espiritual. Imparten dones espirituales, como dice Romanos 1:8. El llamado del apóstol está vigente hoy en día. ¿Quién lo quiere? ¿Quién le gustaría ser apóstol aquí? ¿A quién le gustaría ser apóstol? Dice aquí, ¿quién lo quiere? Para el que diga que lo quiere, la respuesta es: paga el precio. Paga el precio. Terminamos aquí con esta hoja. Isaías 6, 8 y 9. Léelo, hermana Dina, para irnos ahí. Después que Dina lea eso. 6, versículos 8 y 9. Ese texto de Dina sale bajo esta inspiración. El llamado del apóstol está vigente hoy en día en la iglesia. ¿Quién lo quiere? Diga, hermana Dina, 6, 8 y 9. Ajá. Un apóstol es un enviado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Gracias. Isaías 6, 8 y 9 es como escuchar la voz de Dios, nosotros, diciéndonos: ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ser enviado? La pregunta más seria sería: ¿quién quiere pagar el precio? Porque todos quieren el título de apóstol, pero nadie quiere pagar el precio de ser discípulo. Ya que uno de los significados de esta palabra apóstol en griego es apostolo, de apo, que quiere decir leco o apartado, y estello, que quiere decir enviado o despachar. Y despachar para mí es alguien que ha pagado el precio. ¿Cuántos saben eso? Si Cáncer va a un colmado a comprar,
no lo pueden despachar hasta que él no haya entregado su dinero a su nombre. Entonces, cuando él entrega su dinero, es señal de que ha pagado el ¿qué? El precio, hermano. Entonces, en conclusión, para terminarlo con apóstol, un discípulo es un alumno. En conclusión, un discípulo es un alumno, un aprendiz. En cierto modo, el discípulo es más que un alumno que se siente escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado, como Elías y Eliseo y los discípulos de Jesús. El apóstol es alguien que ha completado sus estudios, como dijimos anteriormente, entrenamiento. Alguien que escuchó y siguió a su maestro durante un largo periodo o lazo de tiempo. Ahora está preparado para ser enviado y enseñar a otros. Hermana Dina, cerramos con ese versículo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20, por favor. Ahora, después de pasar de ser discípulo, pasó a ser apóstol. Ahora que apóstol, está preparado para enseñar y enviar a otros. 28, versículos 19 y 20. Oiga lo que dice, hermano. 19 y 20. Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El apóstol, ya que usted es apóstol, está listo, preparado, entrenado, capacitado para entonces ser discípulos. Por eso dice, y prediqué el evangelio, toda criatura. Bien, enviándolo con las señales, con esto, etcétera, con lo que leyó nuestra hermana Dina. El apóstol es alguien que ha completado su estudio, lo ha terminado y ahora pasó de ser discípulo a ser apóstol. Nunca olviden esto. Nunca podrás llegar a ser un apóstol eficaz si primero no fuiste un buen discípulo. Para ser apóstol primero tiene que ser discípulo. No se dejen engañar de todo el que se llama apóstol por ahí, porque hay apóstol que fue el hombre que lo puso. Pero en esta noche aprendimos qué es un apóstol, cómo se puede llegar a ser apóstol y las cualidades que tiene que tener un apóstol. Así que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejemos a nuestra hermana Dina para que nos despida en oración.